Un saludo a todos. Hay muchos chicos que me están pidiendo que defina los distintos tipos de barítono. Les prometo que haré un video mucho más extenso sobre el tema. He estado muy ocupado con los alumnos, preparando clases, porque doy clases no solo como vocal coach, sino en otras áreas. Y entre las clases de canto, las clases de otro tipo de temas que no vienen al caso, he tenido muy pocas horas, muy poco tiempo y mi voz está un tanto cansada. Pero vamos a explicarle en qué consisten los distintos tipos de barítono y lo que he visto en mi experiencia de cuáles son los barítonos más, digamos que no más comunes, pero los que hay en mayor cantidad, ¿no? Existen básicamente tres tipos de barítono. Básicamente, ¿vale? Luego hablaremos un poco más sobre el tema. Hablamos del bajo barítono, hablamos del barítono tradicional y del barítono ligero. ¿Por qué? Porque es cierto que se habla del barítono absoluto, se habla del barítono Martois o Martin, pero básicamente un barítono ligero regularmente puede ser asimilado como Martois o como absoluto si logra ejecutar el La 4. Más adelante estaremos hablando con mayor detenimiento sobre eso, pero el barítono bajo, regularmente su voz se caracteriza no por ser aguda. Inclusive el barítono al uso tradicional, su voz al hablar no es tan aguda como la mía. ¿Vale? Un barítono al uso tiende a tener una voz un poco más gruesa. Hablan así un poco sin necesidad de utilizar el motorcito, ¿no? Lo que yo llamo el motorcito. Ellos te hablan regularmente un poco y más de eso. Y el barítono bajo más, y el bajo ni se diga. Entonces, regularmente la tesitura inicial, porque ese es otro problema, ¿no? Vemos casos de tenores que dicen que son barítonos porque su tesitura inicial no está completa como tenor, ¿no? He de decirles que siempre tomamos una base mínima y una base, digamos que más definitoria o más avanzada. Regularmente el barítono bajo va a poder ejecutar en graves, se va a poder ejecutar, aquí encendí el pianito, se va a poder ejecutar su La 2, su Sol 2, su Fa 2, e inclusive algunos un Mi. Claro, ese Mi va a ser un poco más pequeñito, ¿no? Pero se va a desenvolver como a partir de un Fa con una voz más sutil. Recordemos lo que he dicho de la tesitura y del rango. Y del registro, para no confundir, porque algunos profesores dicen que el rango y la tesitura es lo mismo. Entonces, para no confundir, registro. El registro son todas las notas que yo puedo dar, en pecho, en cabeza, en falseto, lanzándome desde un avión asustado, o sea, todos los sonidos que puedo emitir. Pero de ese registro va a haber una porción menor, que es el rango, la tesitura. Yo le defino la tesitura, que es donde podemos cantar con comodidad. Los profesores y los expertos que han hecho este libro dicen con mucha comodidad. No necesariamente es con mucha comodidad porque depende también de la técnica, pero que se canta mucho más cómodo en la tesitura que alejándose de ella. Entonces un bajo tendrá su Fa 2 y va a ir subiendo, ¿no? Aquí ya viene su centro, por aquí. ¿Vale? Su Do 3, su Re 3, Mi, su Fa, su Sol. Pero ya a partir del La bemol o el La 3, ya su voz como que le está pidiendo un ligero cambio. Que pueda seguir, sí puede continuar, pero
un bajo barítono muy bien entrenado te da hasta un fa. Yo escuché un bajo barítono operístico que un sol 4 lo daba o lo emitía con mucha potencia. O sea, para comparándolo con un cantante de otra configuración, que el canto popular, uno dice, es como que es bajo. Pero claro, su voz es mucho más grave. Y era un sol muy apoyado, muy muscular, muy. Y de hecho que cuando fue emitido en otra ocasión se le fue el gallo. Y trató y no pudo. Ese día ya llega a ver hasta su fa. Regularmente dan es hasta un fa, ¿vale? Como voz mixta, robusta, hasta un fa. Entrenados. Si no están entrenados, ya un do y un re le ocasiona problemas. Y habrá muchos que dirán, no, porque hay por allí que dicen que mi, fa sin problema. Yo he escuchado a bajos barítonos que aquí se vuelven un lío. Con el re, con el mi. Porque recordemos que ellos necesitan afianzar ese re, ese mi y ese fa. Esas notas las tienen que irselas ganando, ¿no? Claro, en falseto pueden subir mucho. En falseto o cabeza pueden llegarse. Yo conozco a varios que se llegan hasta aquí. Hasta un mi 5. ¿Profesor? Sí, señor. Sí los conozco. Mucho. Ahora vamos hacia lo que es el barítono. Pero su característica es que el bajo barítono es de voz hablada potente, oscura. No tanto como el bajo, pero sí se tiende a veces a confundir con el bajo. Y tiene un centro muy poderoso en su voz y unos agudos bastante aterciopelados, hasta un fa 4. No quiere decir que si usted emite ahorita un fa 4 que usted sea bajo barítono. Lo aclaro. Entonces, ya el profesor David, que soy bajo barítono, porque esto es un fa y ya está. No, hay que tomar en consideración color de voz, timbre, la tesitura y el rango y el registro, e ir viendo dónde te desenvuelves mejor, cómo estás emitiendo el sonido. Por eso es que es tan importante los profesores y los vocal coach que sean experimentados, porque uno va escuchando, uno va entrenando y uno se va dando cuenta de cuál es la naturaleza en tu voz. Yendo ahora a los barítonos tradicionales. Entre los bajos barítonos, muchos profesores decimos que Frank Sinatra es bajo barítono realmente. Sí se mueve como entre bajo barítono y barítono, pero sí tiene una tendencia a bajo barítono. Se conocen más en el canto, digamos que anglosajón y Barry White, por ejemplo, bajo barítono. El barítono al uso, muchos son o somos barítonos. Muchos. Y el barítono al uso, cuando es joven y no tiene una buena impostación, que trata de imitar sobre todo al tenor, va a emitir un sonido atenorado. Un poquito más oscuro, pero atenorado. Y hay muchos que lo imitan muy bien y que confunden hasta profesores que tienen una amplia trayectoria. Lo digo y voy a hablar, me estoy pegando ya, pero voy a colocar ejemplos dichos por barítonos operísticos y cómo los profesores maravillosos, con una experiencia increíble, se creían que eran tenores. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿vale? El barítono tradicional, regularmente su rango vocal completo va a abarcar, ya dijimos que el del bajo barítono de un fa 2 a un fa 4, ya completo, entrenada, con voz mixta robusta. Y que en falseto pueden dar hasta un re 5 y un mi en contadas ocasiones, ¿no? El caso del barítono tradicional es desde un la, aunque se puede dar un sol, algunos un fa muy quedito, pero hasta un sol, hasta un sol 4, o un la bemol 4, o un la 4, dependiendo de su técnica y de su rango vocal, porque hay barítonos tradicionales que son barítonos absolutos, y hay barítonos ligeros que son barítonos absolutos, y hay barítonos tradicionales que no son barítonos absolutos y ligeros que tampoco lo son, ¿vale? Hay que aclarar,
Porque en la viña del Señor todo hay. Entonces se va a desenvolver desde un sol 2 hasta un sol 4. Sus 2 octavas completas en su tesitura, digamos. Y si tiene una voz más entrenada, hasta su la, y dependiendo de lo que le dé la naturaleza. Regularmente un la bemol la mayoría. ¿Qué ocurre? Que el barítono el cambio regularmente lo hace en si 3 ya siente como que hay una diferencia. Que es lo que pasaba con Miguel Bosé, el video que hice antes. Y no tenía fin. O sea, es como que tengo que darle un poquito más de colocación y más cara. Ese fin está más por aquí, ¿no? Pasa también con los barítonos ligeros, ¿eh? Y resulta que hasta un barítono no entrenado, tradicional, hasta un mi, inclusive hasta un fa. Pero ese fa ya se lo dan cuando han visto que mira polla, y muchas veces se lo gritan. O sea, se lo proyectan gritando con un belting muy mal ejecutado. Pero hasta un mi 4 se tiene a desenvolver como tesitura inicial. Y luego con el tiempo y la experiencia hasta un sol 4, ¿vale? Usualmente los de ópera un la 4, un la bemol 4. Y en falseto o voz de cabeza, digamos, voz de cabeza, se dan regularmente hasta un fa 5. Que no puede ser que Cristian Castro... Bueno, barítonos tradicionales y ligeros. De hecho, el barítono ligero es muy parecido. Tiene prácticamente la misma extensión que el barítono tradicional. La diferencia es que el barítono ligero, los graves se los va a dar más queditos. O sea, va a ser desde el mismo sol 2. Desde aquí hasta un sol 4. Pero mientras el barítono al uso se da los graves un poco más aterciopelados y más fuertes, y esta zona aguda de su do a su sol, cuando son experimentados, lo emite con una voz más pastosa, el barítono ligero Martuá, que se parece al tenor, ese sol 2 va a ser muy quedito, sol, 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 muy quedito. Y si no me creen, yo voy a colocar ejemplos de cantantes hasta operísticos. Y luego el sol 4 muy como atenorado. Se lo emiten atenorado. ¿Y qué pasa con Jorge Negrete? Bueno, si ustedes colocan la canción, que más adelante se las voy a colocar yo también en un video, analizándolo. Ese sol 4 o sole mío en español es de tenorísimo. O sea, tenor el timbre. Pero él es barítono.